Qué bueno que haya decidido pasar su tarde de domingo junto a nosotros. Le agradecemos al Señor por su vida. Pueden darme un poquito de luz para que los hermanos puedan ir a la palabra ahora junto conmigo. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 1. Le voy a compartir lo que me ocurrió esta semana para que ustedes entiendan. La mayoría de los pastores, la mayoría de los líderes, la mayoría de los predicadores en el mundo evitan predicar este pasaje. Si usted busca enseñanzas acerca de este pasaje, se va a encontrar que hay una división gigantesca, que hay de este pasaje nacen las dos escuelas de pensamiento más grandes del cristianismo. De este pasaje es de donde se dividen las doctrinas. De este pasaje de donde las iglesias han sufrido separación. Así que ha sido una semana muy intensa en cuanto a la palabra, porque como pastor, como enseñador, quiero que usted salga de este lugar con el mayor conocimiento posible. Quiero que conozca la palabra, quiero que conozca del Dios que hablamos, pero a la misma vez mi deseo no es provocarle una confusión. Pero como enseñador debo darle todos los elementos para que usted entienda qué es lo que ocurre con estas dos escuelas de pensamiento. Hay dos escuelas de pensamiento que son las más grandes y las más importantes en cuanto a la fe. Una se llama el calvinismo y la otra se llama el arminianismo. El arminianismo es una protesta a lo que fue el calvinismo, aunque el calvinismo se le atribuye a Juan Calvino o John Calvin, que es uno de los grandes reformadores de la iglesia. El holandés Joseph Arminio escribió 5 puntos en contra de los 5 puntos de Calvino. Pero antes de llegar a esa profundidad, porque en realidad esto es teología pura lo que quiero compartir con usted, y quiero desmoronar algunos conceptos que son equívocos. Y quiero decir desde el principio esto para que usted lo entienda. Calvino no tiene razón. Calvino está equivocado. También quiero decirle que Arminio está equivocado. El que está correcto es Cristo. Tú no puedes fundamentar tu fe en ideologías que no estén basadas en la palabra. Y hay conceptos que nos enseñan estos dos reformadores de la iglesia que están muy lejos del concepto bíblico, y hay otros conceptos que están muy cerca del concepto bíblico. Entonces, por eso quiero que me acompañe un momento. Vamos a leer en Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 14. También le voy a explicar brevemente durante esta conversación los 5 puntos de Arminio y los 5 puntos de Calvino, para que usted no diga de qué está hablando el pastor, porque entiendo que no todos han ido a la escuela teológica, no todos fueron al instituto bíblico, no todos tenemos la misma pasión por la palabra, pero por amor a que usted entienda con claridad lo que Pablo nos quiere enseñar en este pasaje, nos vamos a detener. Creo que ese va a ser el punto más largo de hoy. Si usted es de los que toma notas, hoy es el día para escribir, porque hay mucha información con la que voy a compartir con ustedes hoy. Efesios 1 voy a leer en 2 versiones. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y voy a leer la Reina Valera, para que podamos entender dónde está el concepto que está provocando toda esta división en las iglesias. Toda alabanza, la Nueva Traducción Viviente dice así: toda la alabanza, el versículo 3, capítulo 1, versículo 3 de Efesios. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y esto lo vimos la semana pasada. Con esto terminé la palabra de la semana pasada. No hay ninguna bendición que tú y yo podamos reclamar si tú y yo no estamos en Cristo. No hay ninguna bendición que tú le puedas exigir al Señor si tú no estás en Cristo. Estas bendiciones que Él nos promete en el versículo 3 están ligadas, están intrínsecamente ligadas a la relación que tú tienes con Cristo. ¿Ok? Dios es un Dios bueno, amén, pero es un Dios justo. Y la justicia de Dios va a permanecer al mismo nivel que su gracia y su misericordia. Por eso es que el Señor nos proveyó de Cristo. Porque si no, solo teníamos justicia. Y el pago de la justicia de Dios para el hombre era que muriéramos. Necesitábamos la gracia. Efesios, el mismo libro, nos va a decir el próximo capítulo: por cuanto sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, esto es don de Dios. Entonces, podemos entender
que todas las bendiciones que podamos recibir van a venir porque Cristo está en mí, porque le pertenezco a Cristo. Por eso dice que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Esta es la Nueva Traducción Viviente, le dije, ¿verdad? Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y yo tengo mucho aprecio por la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Me resulta ya le he compartido, tiene más apego a los escritos griegos. Está menos manipulado. Pero la Reina Valera tiene más tradición. Y la iglesia en el mundo la considera la reina de las traducciones, ¿verdad? Opinión que yo tampoco comparto, pero usted puede tomar su propia decisión cuando va a la palabra. Cuando yo quiero leer, quiero que la palabra me hable claramente y no quiero irme con ideas confusas. Entonces, por eso voy a leerle las dos versiones para que usted me acompañe y sepa en qué estamos. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Si usted tiene la Reina Valera en su mano, se habrá dado cuenta que las palabras no tienen ninguna similitud en la una con la otra. Voy a leer el versículo que viene. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque compró nuestra libertad con la sangre de Jesucristo. Le estoy diciendo esto. Todas las bendiciones que tú y yo podamos reclamar después de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, es por eso, es porque estamos en Cristo. Porque nosotros no somos merecedores de ninguna bendición. Le voy a volver a repetir esto, porque la paga del pecado es muerte. Eso es todo lo que merecíamos. No hay nada que tú puedas hacer para convencer a Dios. No hay mucho trabajo que tú puedas ofrecerle. No hay muchas ofrendas que tú puedas dar. No hay mucho tiempo que tú puedas pasar en la iglesia. Lo que el Señor quiere es que le tengas a Él. Y esto yo se lo comparto muy seguido, hermano. Venir a la iglesia es la parte más fácil de todo este trato. Venir a la iglesia es la parte más simple de toda esta relación. Voy a hablarle a los solteros que tienen novia aquí, ¿ok? La parte más fácil de tu relación es ir a ver a tu novia y darle unos besitos y después irte a la casa. Y tú me vas a decir, no, porque tengo que gastar gasolina, porque tengo que llevarla a comer. Sigue siendo la parte más fácil. La parte complicada es cuando tú decides comprometer tu vida y ligarla a ella y tener una relación con ella por el resto de tu vida. Y te vas a dar cuenta que era probablemente más barato tener que llevarla todos los fines de semana a comer. Esa es la parte complicada. Cuando tú estás en Cristo, venir a la iglesia es la parte fácil. Comprometerte con Él, vivir una vida con el Señor, servirle al Señor continuamente es la parte difícil. Entonces, escúchame bien, mi hermano. Y yo sé que cuando hablamos de este tipo de evangelio, porque todos queremos el evangelio motivacional, todos queremos el evangelio bendecidor, pero Pablo escribe todo este libro para enseñarle a la iglesia que eso no es la iglesia. Le compartía la semana pasada, históricamente la iglesia de Éfeso había sido la mega iglesia del momento, era de donde salían y donde venían los más grandes predicadores de la época. Aunque la base central era la iglesia de Jerusalén, donde empezó Pedro, siguió Santiago, pero la iglesia de mayor crecimiento era Éfeso. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo, esto es la iglesia que está creciendo para que aprenda. Le decía la semana pasada, esta carta es para nosotros. Las cartas del apóstol Pablo fueron escritas para nosotros, la iglesia. Versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y entendimiento. Me parece espectacular ese verso, hermano. Me parece maravilloso ese verso. Que cuando Cristo viene a ti,
No solamente te da bendiciones físicas, porque muchos de nosotros queremos que el Señor nos bendiga, queremos un mejor trabajo, queremos más dinero, queremos un mejor carro, queremos una casa más linda, o queremos una casa, queremos los papeles, las iglesias hispanas, queremos bendiciones. Pero mira lo que dice la palabra, que cuando Cristo viene a tu vida, Él también te da sabiduría. Te da inteligencia. Muchos de nosotros queremos que las cosas caigan. Ya, Señor, ya vine a ti, ahora dame. Había un concurso de televisión, no sé si ustedes lo veían, en mi país también lo daban, que se llamaba el torbellino del dinero o el huracán del dinero, que ponían a la gente en una caja y prendían un ventilador y los billetes empezaban a girar como en un huracán, y la gente no sabía cómo agarrar, y la gente tiraba las manos y se le escapaban los billetes entre los dedos. Y no sabían, y gente desarrollaba técnicas y se pegaba a la pared y dejaba que los billetes se le pegaran a la pared y los agarraba y los metía en la bolsita. Y dejaba que los billetes se volvieran y los iba metiendo en la bolsita. Nosotros creemos que la relación con el Señor es así. El torbellino de las bendiciones. Ok, Señor, llegué a la iglesia es la cajita. Ahora, bendíceme, y nos pegamos a la pared. Ya vine, Señor, levanté mis manos, canté mi canción, hice la oración, escuché la palabra, ahora bendiciones. No, la palabra te está diciendo que no es un torbellino. La palabra te está diciendo que es una relación y que Él te ha dado en esta relación sabiduría, inteligencia, para que tú puedas experimentar las bendiciones, no solamente como el maná que cayó del cielo, sino que te va a tocar caminar para llegar a la tierra prometida. ¿Me entiendes? El pueblo de Israel tuvo que experimentar estas dos partes de la bendición. ¿Qué te hace creer que tú y yo no vamos a vivir estas experiencias? Ahora, versículo 9, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza. Y ahora ustedes, los gentiles, se dan cuenta que no solamente no nos segmentó y no dejó simplemente este un problema de los judíos. Ustedes, los que no son judíos, los que vienen de México, El Salvador, Honduras, Colombia, Chile, Argentina. ¿Quién me falta? ¿Alguien aquí? ¿Me olvidé de algún país? Guatemala, ok. Yo me quería quedar con los judíos, dice. ¿Verdad? No, hermano, no importa de dónde tú vengas. Dice, y esto también es para ustedes, los gentiles, los que no son judíos. Esta palabra es para la iglesia. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí. Y dice así: el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos la gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Escúchame bien, mi hermano. Dios te ha dado todo lo que te ha dado para que le des gloria y alabanza. Ahora, por eso, présteme atención, porque es muy importante que tú y yo entendamos este pasaje, porque está ligado, intrínsecamente ligado al Salmo 100. Entrad por sus puertas con pura queja. Menos mal que ustedes no tienen la Biblia abierta para que no me digan si me equivoqué o no. Por sus atrios con lágrimas. Lamentarse y reclamarle a su nombre. Qué lindo el Salmo 100. No, ¿verdad? Ahí arriba si me pueden poner el Salmo 100 para que los hermanos vean qué lindo que recito este pasaje. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas.
Denle gracias y alaben su nombre. Mira, tú sabes que es tan maravilloso lo que dice este versículo, porque ustedes saben que en el templo los hombres tenían un lugar específico, las mujeres otro, entraban por otro lugar. Los visitantes entraban por otro lugar. Hermano, me dieron un papel, si me ven sangrar es porque este papel es durísimo. Pero ¿verdad? ¿Usted escuchaba cómo me iba arrancando piel? Bueno, oren por mí para que pueda terminar la palabra sin desangrarme. Hermano, los gentiles podían entrar a ver la ceremonia en el templo, pero no tenían acceso donde los judíos, que eran los predilectos. Las mujeres entraban por otra puerta. Los animales del sacrificio tenían su propia puerta de entrada. En cambio, mira lo que dice este pasaje. Dice, entrad por sus puertas. No dice la puerta de los varones, la puerta de las mujeres, la puerta de las ovejas. No dice la puerta este, la puerta oeste. No dice eso, dice, entrad por sus puertas. No importa de dónde tú vengas, no venga como tu corazón venga, no venga la dirección con la que vengas. Entra por sus puertas y dale gracias. Y ese es el switch que tú y yo debemos cambiar. Cada vez que entramos a la iglesia, pero pastor, es que vengo con problemas, pruébalo. Pastor, es que vengo con enfermedad, pruébalo. Pastor, es que vengo con angustia, pruébalo. Pastor, es que me peleé con mi esposo o mi esposa, pruébalo. El Señor te está diciendo, haz esto, no porque el Señor te quiere obligar a que cambies tu mentalidad para solamente mostrarte que Él puede. Él quiere que lo pruebes, que pruebes la relación con Él. Cuando tú entras y le das gracias a pesar de las situaciones, te vas a dar cuenta que tus problemas, tus situaciones, tus angustias ya no pesan lo mismo. Porque has puesto tu carga sobre Él. Y Él ha empezado a llevarse toda esa angustia, todo ese pesar, todo ese dolor. Debo avanzar. Voy a leer los mismos versículos en la Reina Valera rápidamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ese versículo es probablemente el que más división produce en la iglesia en el mundo. ¿Que el Señor eligió a los que van a ser salvos? No, el Señor envió a Cristo para poder darnos a nosotros a través del libre albedrío la elección de poder entrar al cielo. Porque Dios es bueno y misericordioso. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo podemos hacer eso? Si venimos con nuestra herencia adánica, estamos llenos de pecado. Solo hay una forma, Cristo. Cuando el Señor nos ve para que no nos mate por nuestro pecado, Él nos tiene que ver a través del espejo de la sangre de Jesucristo derramada por tus pecados y por los míos. Porque tú y yo seguimos mereciendo la muerte. Lo único que evita que eso ocurra es el sacrificio maravilloso del Señor Jesucristo en la cruz. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es Él, es solo Él y nadie más que Él. Cristo es suficiente y no hay más. Me quedé. Pues en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así
las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y me encanta que en las dos versiones Pablo termine, porque esto es solamente, usted entienda, Pablo no se está deteniendo, esto es solamente una frase desde el versículo 1 en adelante. Para nosotros tienen títulos y subtítulos. Pablo está disparándole sin pausas a la iglesia de Éfeso. Y termina diciendo esta frase que es para alabanza de su gloria. Así que tú y yo debemos entender en primera instancia que no importa dónde estemos, cómo vengamos, no importa dónde tú estés en tu vida, tú y yo fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces, cuando tú y yo no le damos alabanza y no le damos la alabanza para su gloria, entonces no estamos cumpliendo la función con la cual fuimos hechos. Ahora, permíteme preguntarte. Voy a preguntarle a la hermana Eri, que ella cocina mucho, que cocina rico. Hermana Eri, si usted se compra una juguera, o como le dicen, una batidora, no sé cómo se llama, un blender, ¿verdad? Una licuadora, y usted va y se compra esta bonita que tienen en las tiendas Ninja. Tienen otras más baratas, una por $25 y la hace. Tiene una de $30, pero usted quiere que cuando usted le meta hielo, se pique el hielo. Que cuando usted meta aguacate, que hasta la semilla del aguacate quede molida. ¿Verdad? Usted quiere algo potente, poderoso. Entonces usted va y se compra esta licuadora, este blender Ninja. Y no me están patrocinando, así que... pero usted llega a la casa y aprieta el botón y la máquina hace... ¿Qué hace usted? Se queda con ella y ahí le mete y empieza con un cuchillo a pegarle a todo. Le mete ahí todas las fresas que usted iba a hacer el licuado y le mete un cuchillo y le empieza a pegar. Es que ya la compré. Si no me funciona, no importa. No, ¿verdad? Nos deshacemos de ella y buscamos la que funcione. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Y no estamos cumpliendo la función con la que fuimos creados. Entonces imagínate cuando estamos cantando y dime, Señor, ¿qué es lo que te mueve? Y el Señor te dice, un corazón contrito y humillado. Me mueve. Que mi pueblo me dé la alabanza y la gloria. Me mueve. Y tú llegas y otra vez escuchar la palabra. Otra vez Jotam va a cantar las canciones y va a cantar una nueva. En vez de darle la gloria, la alabanza, la honra. A lo mejor tú eres de los que le dijiste a tu esposo, voy a ir simplemente porque me estás diciendo que vayamos. O tú le dijiste a tu esposa, mira, a mí ni me gusta ir, voy porque vamos con la familia. Pero entiéndeme, te invitamos a venir a la iglesia porque el Señor te hizo con un propósito. El Señor te hizo con un propósito y es el de que le alabes. Y cuando tú entiendes eso, puedes unir lo que te está diciendo este pasaje en las otras partes. Te está diciendo esto. Todas las bendiciones que tengo para ti son cuando estás en mí y cuando cumples el propósito con el que te hice. Muchos de nosotros vivimos toda nuestra vida preguntándonos por qué no me salen las cosas como quiero, por qué el Señor no me bendijo, por qué el Señor no me da la respuesta que estoy esperando. Y es porque a veces creemos que el Señor está sujeto a mi voluntad y es viceversa. La voluntad de Él es que le adoremos, la voluntad de Él es que le bendigamos. Pero bueno, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, todas las bendiciones del Espíritu en los lugares celestes. ¿Cuántos quieren ver las bendiciones? Yo quiero ver las bendiciones, hermano. Le voy a compartir una infidencia.
Mi esposa y yo estamos, creo que ya lo comenté, pero mi esposa y yo estamos sometiendo papeles. Mañana oficialmente ya hemos estado varias semanas firmando, colectando papeles, juntando dinero, pagando, tomando fotos, yendo al doctor para que nos pongan. Llevamos ya varias semanas. Oficialmente ya todo se firmó, ya está todo listo, ya firmamos todos los papeles y ahora oficialmente salen los papeles mañana. Hermano, después de 25 años. Y déjeme decirle, yo puedo contarle esto y quedarme con eso, pero si no es la voluntad del Padre, si no estoy sujeto a su voluntad, puedo exigirle, Señor, bendíceme con esto. Si no estoy sujeto al propósito con el que Dios me creó, puedo decirle, Señor, me debes una. Y mira, hermano, que el riesgo que me atrevo a tomar con las palabras que digo. Yo creo con todo mi corazón de que el Señor, si mañana nos mandan una carta de inmigración, dice, ¿sabes qué, Sonia? ¿Sabes qué, Mauricio? Ustedes no califican. El Señor va a seguir en su trono. El Señor no deja de ser Dios, pero nosotros movemos al Señor al lugar de nuestra posición, de nuestras bendiciones. Y cuando el Señor no nos da, no nos bendice, no nos responde, o cuando nosotros caemos en pecado, culpamos al Señor y dejamos de ir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de escuchar alabanza, dejamos de leer la palabra. Porque creemos que el Señor tiene que descender a mi posición cuando soy yo el que debo postrarme ante su grandeza. Los primeros 3 capítulos de Efesios son doctrina pura. Y los próximos 3 son los deberes del cristiano. Pero hay algunos que dicen que está dividido en 3 partes. Más allá de que esté dividida en 1, 2 o 3 partes, la palabra es la palabra. Y tú y yo debemos anhelarla, debemos buscarla y debemos conocer al Señor a través de ella. Lo único que tú y yo tenemos para poder entender el plan y el propósito de Dios para tu vida es en la palabra, es en una relación profunda con Él. Y la forma de tener una relación con Él es en la palabra, es en la oración, es en tiempo íntimo con el Señor. La tercera división, porque algunos teólogos dicen que primero que nada la primera parte es doctrina, la segunda parte es el deber, pero hay otros que dicen que el capítulo 6 es la guerra del cristiano. Pero en este primer capítulo, lo que encontramos en el punto de vista doctrinal es que Pablo empieza alabando al Señor antes de enseñarnos esto. Y nos vamos a dar cuenta que los primeros versículos, ¿por qué los pastores, los predicadores evitan compartir este pasaje? Es por las palabras con las que nos encontramos cuando dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para la adopción de hijos. Y esta escuela de pensamiento, el calvinismo nos dice que el Señor nos eligió. Y esto nos lleva al primer concepto del calvinismo, que el Señor no vino a salvar a todo el mundo, que el Señor tiene elegidos a unos pocos. Si esto fuera así, y yo amo a Pablo, y ustedes saben que yo amo lo que el Señor hace a través de Pablo incluso hoy. Pero si esto fuera así, Cristo jamás se hubiera parado enfrente de Nicodemo. Cristo, no Pablo, Cristo. Nunca se hubiera parado en frente de Nicodemo en el capítulo 3 de Juan y le hubiera dicho en el versículo 15 y en el versículo 16, para que todo aquel que en él crea. Por lo tanto, esto me lleva a entender que hay un concepto que no todos conocen, ¿verdad? Pero la doctrina es fundamentada cuando hay más de 6 versículos en la palabra que la puedan sostener. El dogma es cuando tomamos una idea de la palabra y la hacemos una creencia. Esto me lleva a entender que el calvinismo, nuevamente, que ni siquiera lo hizo Calvino, hermano, sino lo hicieron sus seguidores, está tocando un punto que rompe con el esquema tradicional y el esquema bíblico. Si Dios hubiera elegido y predestinado,
La predestinación de la que Pablo nos está hablando aquí tiene que ver más con la eternidad de Cristo que con el pecado del hombre. Porque según los teólogos, dicen que antes de la creación del mundo le llaman la eternidad pasada. Y algunos dicen que en la eternidad pasada Dios planeó que si el hombre caía iba a entregar a su hijo. Por tanto, yo creo con todo mi corazón de que la predestinación de la que está hablando, el destino que Él preparó de antemano, eso quiere decir predestinación, nada más. Es que si el hombre caía, tuviera un recurso de amparo, tuviera un lugar donde refugiarse. Y este lugar se llama Cristo. Tú y yo dependemos de Él y nada más. Ahora, te estoy diciendo esto porque produce división, pero para mí estas dos posturas, la de Arminio y la de Calvino, yo las denomino doctrinas no fundamentales, porque si tú viniste a los pies de Cristo y le dijiste: Cristo, realmente me arrepiento, quiero que seas mi Señor, mira, Calvino no te puede salvar, Arminio no te puede salvar, Él te puede salvar. Y eso es todo. Por lo tanto, cuando llegamos a estos puntos teológicos que producen división, yo te tengo que decir lo que Pablo experimentó. La palabra nos dice que llegaron algunos seguidores y decían: no, es que yo soy de Pablo, yo sigo. Ven, Gio, ven corriendo para acá. Ven corriendo, ven corriendo. Corre eso, mira, para que vean que estás atlético. ¿Verdad? Entonces venía la gente y decía: no, yo soy de Gio. Decían: yo soy de Apolos. ¿Verdad? Entonces, si iban y le preguntaban: oye, Brian, que está conversando ahí con el Chris, y le preguntaban: oye, Brian, ¿tú de quién eres? ¿Eres del pastor Mauricio o de Gio? Y Brian se quedaba pensando: híjole, es que el pastor es my boy. Pero ahora Gio es mi pastor de jóvenes. He my boy too. Who should I pick? Who should I pick? Gio está young. Gio está más joven. Tengo más años de amigo ahí. El pastor ya va para abajo. Sí, el pastor me va a durar menos hoy. He's still my boy. Pero eso es lo que estaban viviendo en el tiempo de Pablo. Y unos decían: no, es que nosotros somos seguidores de Apolos. Sí, Apolos es. Y otros decían: no, nosotros seguimos a Pablo. Y se provocó lo mismo que estoy hablando ahora. Escuelas de pensamiento que decían: no, es que Apolos tiene la razón, no, Pablo tiene la razón, hasta que el apóstol Pablo viene y dice: miren, están equivocados, ni de Apolos ni de Pablo. Yo soy de Cristo. Y cuando tú y yo entendemos, ya no importa si mañana predica el pastor Gio y el Señor lo usa y cae una bendición del cielo, no vaya a creer que es el pastor Gio, porque no es ni Apolos ni Pablo. Es la gracia de Dios. Toda bendición del cielo, el mismo libro, proviene de Él, y cuando estamos en Cristo podemos contar con ellas. No vayas a elegirlo a Él. Okay. You're my boy. La primera bendición es que Dios el Padre nos eligió, pero nos eligió a través de Cristo. Escúchame bien. Y esto, por eso es tan complicado. Si tú vives en pecado, si tu vida está en pecado, el Señor no te va a elegir. Y para que el Señor no vea el pecado en ti, adivina quién necesitas. ¿No eres tú? Hermano, no soy yo. La elección de la que está hablando es a través de Cristo. El Señor no te puede ver a través de Cristo. El Señor te ve como muerto. Y la oportunidad que tenemos viene a través del sacrificio maravilloso de Jesucristo en la cruz. La doctrina de la elección dice que Dios te eligió a ti, que somos elegidos de Dios. A algunas personas no les gusta esta doctrina, a mí no me gusta. Algunas personas no creen en esta doctrina, yo no creo. Algunas personas se pelean por esta doctrina. Las iglesias se han dividido sobre esta doctrina. Pero escúchame bien. Si hay una doctrina que tú debes tomar en tu corazón, aceptar en tu corazón, es que tus pecados son lavados por la sangre de Jesucristo y por nadie más.
Cristo es suficiente. Y no quiero extenderme mucho en esto porque la verdad es que creo que trae más confusión que entendimiento. Pero tampoco quería dejar de decirlo para que usted entienda por qué tantos pastores evitan predicar de este pasaje. Y creo que toda la palabra debe ser enseñada. Pero el libro de Judas nos dice que para que contendamos de una vez y para siempre, debemos entregarnos a los santos. Y la santidad viene a través de tu relación con Cristo. Quiero compartirle los 5 puntos, solamente para ya moverme a lo siguiente. Los 5 puntos del arminianismo dicen esto, que creen en el libre albedrío. El hombre decide por Cristo. Yo creo esto. La salvación fue entregada. La palabra dice aquí, yo estoy a la puerta y llama. El que viene y abre la puerta. Eso dice la puerta, la palabra. Jesús dice para que todo aquel que en él crea no se pierda. El que no cree se va a perder. O sea, podemos decidir por Cristo. En eso consiste el libre albedrío. También Arminio habla acerca de la elección condicional. Dice que Dios elige a los que responden al evangelio, a los que responden a que Cristo murió por sus pecados. Punto número 3, la redención universal o expiación general. Cristo murió para salvar a todos los hombres, pero dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos van a aceptar al Señor. Pero nuestro trabajo es ir y predicar el evangelio. Tú y yo, a nosotros el Señor no nos llamó a ser factores de elección. No nos llamó a ser electores. El Señor nos llamó a predicar el evangelio. Ese es nuestro trabajo. La obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre puede aceptar o no aceptar al Señor. El Espíritu Santo te puede convencer de pecado, pero tú puedes amar más el pecado y no aceptar al Señor. La caída de la gracia. El hombre salvo puede perder la salvación. Los 5 puntos del calvinismo, que habla de la depravación total. Y yo quiero aclararle esto, por eso le estoy hablando de los 2 puntos. Yo como hombre de Dios, y no quiero que usted diga, no, mi pastor cree eso, yo también lo voy a creer, porque yo creo que el Señor, como dice el libro de Efesios, le dio sabiduría e inteligencia, y usted puede meterse en esto. Yo creo en la depravación total del hombre, y eso lo dice el calvinismo. Creo que venimos con pecado. Y creo que el pecado invadió mi mente, mi corazón y mi alma. Que mi voluntad, mi razón, todo está sucio por el pecado y necesito la sangre de Cristo para que me lave y me haga de nuevo y me restaure. La elección incondicional. Dios ha elegido solo salvar a unos selectos. Yo no creo eso. Yo creo que Cristo le dijo a Nicodemo para que todo aquel que en él crea. Pedro dice para que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Creo eso con todo mi corazón. La expiación limitada. Cristo murió por un cierto número de personas. No, para que todo aquel que en él crea. La gracia irresistible. El hombre no puede resistir el llamado de la gracia, por lo tanto no puede resistir el trabajo del Espíritu Santo. Hermano, si tú has vivido en este mundo, sabes que hay gente que rechaza al Señor. Estaba viendo en estos días, alguien posteó algo, no sé quién lo posteó, pero posteó de una mujer que llevó a su hijo que va en kinder, hermano. Lo llevaba a la escuela y ella se proclamaba satanista, así que le daba una clase de satanismo a los niños de 5 años porque ellos tienen que elegir a quién seguir. Hermano, ¿has escuchado acerca de la identidad de género? En cualquier momento, si es que ya no está pasando, ya hay escuelas en algunos estados donde le están enseñando a nuestros hijos que ellos pueden decidir qué ser. No, si hoy día te sientes mujer, puede ser mujer. Si mañana te sientes hombre, puede ser hombre. Hermano, vivimos en una cultura que está constantemente rechazando el poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios, el sacrificio de Jesucristo. Por eso creo que el hombre, el pecado, lo encegueza a tal punto que puede rechazar el regalo de gracia de Jesucristo. ¿Pero eso me limita a mí para no predicar el evangelio? No. Fuimos llamados a predicar el evangelio.
El último punto es la perseverancia de los santos. Los creyentes que Dios eligió no pueden perder la salvación. Y este concepto tiene una base fundamental equivocada, hermano. Y es esta: la gente cree que la oración salva. Y es más que eso. Más que eso. La gente cree que porque dije, Señor, ven a mi corazón, ya, y no cambiaron su vida, solo oraron. Entonces la base fundamental de este concepto está basado en que no nos han enseñado que el evangelio es un estilo de vida. No me quiero seguir quedando ahí porque la verdad que creo con todo mi corazón que a medida que tú conoces a Cristo, Él te va a revelar Él mismo. La palabra nos decía aquí que Él nos revelará el misterio de sí mismo. Creo con todo mi corazón que tú y yo podemos buscarlo y podemos conocerle y podemos tener una relación profunda con Él. Pero te toca a ti buscarlo. El pastor puede predicar esta profundidad teológica todos los domingos, pero si tú no buscas tener una relación con Cristo, nunca lo vas a conocer. Nunca se te va a revelar. Pero este pasaje, y con esto ya voy a avanzar rápidamente, ahora sí. Voy a avanzar en mis notas, menos mal que no está Gio aquí al lado mío para que se ría de mí. Hay 7 bendiciones maravillosas en este pasaje. 7 bendiciones maravillosas. Primero que nada, nos adoptó, somos escogidos. Dios extendió el rango de elección cuando dijo para que todo aquel que en Él crea. Primero que nada, somos escogidos por Dios en Cristo. Tú y yo podemos venir a Cristo y saber que el Señor nos acepta. Que ya no vamos a ser más rechazados, que no hay muerte para mí, que hay eternidad para mí. Pero cuando llego a Cristo, cuando vivo en Él, no puedo creer que tú y yo podamos perder la oportunidad de venir a Cristo y tener la promesa de la eternidad de nuestro lado. Segundo, dice que nos adoptó. Y por adopción, la adopción no era algo que los judíos practicaban, hermano. ¿Sabía usted? Esto era cultura greco-romana. Y los griegos y los romanos adoptaban de tal forma que si yo no podía tener hijos, mi esposa no podía tener hijos, ustedes saben que era considerado una maldición. Pero lo que hacían los judíos era que Sonia no me podía dar hijos, entonces yo iba y buscaba una de las criadas, tenía sexo con la criada, me daba un hijo y yo seguía casado con mi esposa, pero cuando quería hijos me iba donde la criada. ¿Se recuerdan la historia de Abraham? ¿Verdad? Agar e Ismael. Que eso, así era lo que se practicaba, era parte de su cultura. Pero los grecos romanos no hacían eso, sino que iban y adoptaban. Buscaban niños que eran huérfanos y les daban, escúcheme bien, todos los derechos y responsabilidades del nombre de la familia. Vamos a decir, por ejemplo, si el pastor Gabriel no tuviera AM, porque tener hijas no significaba nada, ¿ok? Las hijas eran consideradas ciudadanos de segunda clase, las mujeres. Pero vamos a decir, el pastor Gabriel y su esposa no tienen AM, ¿verdad? Solo tienen a Gaby, a Jessie y a Abigail. Ya no tienen herencia, saben que sus hijas se van a ir con su esposo y no hay quien pueda mantener el nombre Soto por las siguientes generaciones. Entonces el pastor Gabriel iba y buscaba un orfanato y decía, yo quiero un niño, y el pastor decía que sea guapo para que represente a los Soto, y buscaba el rubio de ojitos azules que había en el montón, ¿verdad? Para que se pareciera a él. Sí, ¿verdad? Entonces el pastor buscaba a un niño con el que él conectara. Y la hermana Eri buscaba y decía, mira, este está bonito, mira su naricita, mira su orejita. Y ella venía y lo tomaba, y desde ese momento, cuando ellos firmaban la documentación, cuando ellos hacían el proceso, y cuando las autoridades le decían, ok, ahora es tuyo, el pastor podía ir y registrar al nuevo niño y decía, ahora te vas a llamar Emanuel, porque no había un Emanuel en ese momento, y te vas a llamar Emanuel Soto, y todo lo que es mío, ahora es tuyo. Cuando la palabra dice que Él nos adoptó, tú y yo no logramos dimensionar, porque esta bendición, el apóstol Pablo dice,
a los judíos primero era porque ellos eran los que podían disfrutar de esta bendición porque eran hijos legítimos. Pero después nosotros nos volvimos los advenedizos. Y el Señor dice que Él nos adoptó para que tuviéramos todas las bendiciones de las que Él habla como si fueran propias nuestras. Pero esto no hubiera ocurrido si Cristo no muere en la cruz por nosotros. Todas estas bendiciones, la posibilidad de que el Señor nos ame, nos bendiga, nos dé, nos sustente, nos provea, nos sostenga, vienen solamente porque Cristo pagó el precio por ti en la cruz. Y podemos ser adoptados en el Señor por Cristo. Somos, tercera bendición, somos aceptos por su gracia. Hermano, y esto quiero que usted lo entienda. No hay nada en ti, no hay nada en mí que pueda convencer al Señor de que nos ame. No hay nada en ti y no hay nada en mí que pueda convencer al Señor de que yo merezco que me amen. Es más, si usted pasa un día entero conmigo, usted probablemente se va a ir a su casa decepcionado y va a decir: yo creí que el pastor Mauricio era otra cosa. Imagínate Dios que conoce lo más íntimo de mí, que conoce los cuartos oscuros de mi corazón, que conoce mi intimidad. Como dice el libro de los Salmos, que conoce mi levantar y mi acostar. Esa canción que canta Jessie, preciosa, me conoces. Me conoces. Y el Señor te conoce. Y porque te conoce, te envió a Cristo. Porque sin Él no tendríamos acceso a las bendiciones de las que Él está hablando. No seríamos escogidos, no seríamos adoptados y no seríamos aceptos, porque su gracia es la que nos da la aceptación en Él. Por gracia nos envió a Cristo. Nos redimió. Y esta palabra redención quiere decir pagó el precio por un prisionero o por un esclavo para darle libertad absoluta. Eso es redención. ¿Sabes qué te está diciendo? Que Él pagó el precio para que tú seas libre. Porque tú y yo podemos vivir toda nuestra vida en pecado, esclavos al pecado. Cristo es el único que nos puede dar la libertad que necesitamos. Cuando tú experimentas a Cristo, nunca más quieres salir de Él. Cuando tú experimentas la iglesia, a lo mejor nunca te enamoras de ella. Cuando tú experimentas a las personas, tal vez te caen bien o te caen mal. Pero cuando tú experimentas a Cristo, nunca más quieres salir de ahí. Pagó el precio por nosotros que éramos prisioneros. Nadie podía pagar este precio. Por lo tanto, necesitábamos que Jesús viniera. Y porque Jesús vino y pagó el precio, escúchame bien, hermano, porque esto es maravilloso. Porque Cristo pagó el precio por nosotros. Ya no nos pertenecemos. Le pertenecemos a Él, porque nos compró a precio de sangre. Vivo mi vida para Él. Hay una canción vieja que dice: para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, vivo para adorar. Cante conmigo un segundo. Para adorarte vivo yo, dígaselo. Para adorarte vivo yo, vivo para adorar. Dígaselo una vez más. Para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, vivo para adorar. Después dice el coro, así es sencillo. Oh, oh, oh. Vivimos para adorarte, Señor. Vivimos para adorarte porque tú pagaste el precio por mí. Él desbordó su bondad dándonos sabiduría y entendimiento para entender su voluntad.
Su voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Él nos dio la sabiduría y el entendimiento para que la entendiéramos. Porque la palabra dice que éramos necios y que estábamos envueltos en nuestro pecado. Necesitamos que el Señor nos dé su sabiduría. Y el principio de la sabiduría. ¿Sabe usted cuál es el principio de la sabiduría, verdad? El principio de la sabiduría, pastor, es escuchar a los influencers. El principio de la sabiduría, pastor, es ver las noticias todos los días. El principio de la sabiduría es leer los libros que sean los bestsellers del momento. El principio de la sabiduría es ir a la universidad. El principio de la sabiduría es haberse graduado de la escuela teológica. El principio de la sabiduría es ser viejo y tener experiencias de vida. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La única forma de experimentarlo sigue siendo la palabra. Y el problema, hermano, está en que tú y yo, la mayoría de los cristianos, dependemos de la palabra que nos dan solo el domingo. Él desbordó su bondad dándonos sabiduría y entendimiento. Y con su sabiduría, cuando leemos la palabra, con su entendimiento, cuando leemos la palabra se nos revela. Que Él nos revela sus misterios. Sexta bendición. Nos hizo herederos de acuerdo a su propósito y voluntad. Cuando mi papá falleció, mi mamá me dice, tu papito tenía 2 seguros, dice. Oh, bueno, le digo yo, qué bueno, mamá, ¿te dejó algo? Y me dice, no, dice, tenía 2 seguros, pero uno de ellos yo lo quiero que lo tengan tu hermana y tú. Entonces mi mamá vino, viajó y me dio los $5 millones que mi papá me había dejado. Ojalá, ¿verdad? No, hermano. Dejó millones, pero de pesos chilenos. Y para que usted entienda, $1 son 1,000 pesos en Chile. ¿Okay? Así que cuando mi mamá vino acá y los convirtió en dólares era para reír o para llorar, eran una de las dos opciones, no había nada al medio. O sea, te morías de la risa por lo que significaba o llorabas por lo que significaba. Pero mi mamá dice, no, es que tu papito les dejó esto a ustedes. Yo le decía la semana pasada, qué maravilloso es cuando tú guardas un dinero y lo metes en un calcetín y te olvidas. Y un día vas rápido a ponerte ropa y metes el calcetín y te molesta algo y tú no sabes qué hay. Y te sacas el calcetín porque una basura y te molestaban los dedos y encuentras uno de 100. Dices. Eso es cuando guardamos, pero la herencia es algo que tú absolutamente no esperas porque no proviene de ti. La palabra dice que Él nos hizo herederos Cristo. Y las bendiciones del cielo de las que estaba hablando en el versículo 3 nos pertenecen porque ahora somos sus hijos. No podemos reclamar estas bendiciones si no somos sus hijos. Esta herencia comienza con la salvación. Pero también nos dio al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos reparte los dones espirituales. Hermano, qué maravillosa herencia que nos dio. Y el último punto. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y habla de las arras. Y las arras todavía se usan en las ceremonias de matrimonio. Lo ha visto que vienen, las arras son una cajita que viene con unas moneditas de plata. Y uno dice, sí, es que, ¿sabes para qué se usaba eso? Las arras eran monedas que confirmaban un pacto. Entonces cuando las personas cerraban un pacto, se daban la mano, firmaban contrato y se entregaban monedas el uno al otro
diciendo, este es el pacto. Podía ser un centavo, pero significaba que ese centavo valía todo el trato que habían hecho. Y eso es lo que está diciendo. El Espíritu Santo es el sello del trato que Dios hizo contigo cuando te entregó a Jesucristo para morir por ti. Somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando tú dices, Cristo, reconozco que moriste por mis pecados y ahora te acepto como mi Salvador y voy a vivir una vida digna de arrepentimiento y voy a vivir una vida conforme a tu voluntad. Entonces el Espíritu Santo pone un sello. Este es mío. Esta es mía. Ya nadie puede decir, no, es que este es cualquier cosa, porque en ti hay algo que se deja de manifiesto. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de esto? Que estas bendiciones son incorruptibles. No se corrompen porque provienen del cielo. ¿Cuántos quieren las bendiciones que provienen del cielo? Yo quiero esas bendiciones. Póngase de pie conmigo. Señor, tu palabra es maravillosa.